la dosis. Soy Irene González. Y yo, Guillermo Estrada. Juntos somos La diferencia está en la dosis. Esta temporada tendremos en la dosis de conocimiento nuevos temas de salud relacionados con la farmacia comunitaria. Pero no va a faltar la dosis de datos para ponernos al día. Y por supuesto la dosis de compañeros, donde tendremos en cuenta la opinión de quienes nos escucháis. Y cómo no, la tan esperada dosis de juego. Un programa hecho por farmacéuticos, para farmacéuticos y otros profesionales de la salud. Aprende sobre salud. Este es tu podcast. ¿Qué te parecería si pudieras escuchar un podcast que fuera capaz de ponerte al día a través de historias y evidencias sobre salud y medicamentos, contadas por farmacéuticos comunitarios para que los sanitarios podamos tomar mejores decisiones? ¿Qué te parecería aportar datos, recursos y experiencias de especialistas en cada uno de los campos que tratemos en el podcast y que seamos capaces de aterrizar toda esa evidencia para proporcionarte herramientas aplicables desde el primer día? Pues bien, ya has llegado. Bienvenido. Este es tu podcast, porque estás en La diferencia está en la dosis. Vamos con la dosis de datos de hoy. Primero, durante esta temporada de La diferencia está en la dosis, alcanzaremos los 1000 suscriptores en iVoox, nuestra principal plataforma de suscripción. Segundo, la mayoría de quienes nos escucháis sois mujeres, un 63%, lo que obviamente quiere decir que la profesión sanitaria es mayoritaria entre nuestros oyentes. Y tercero, durante los episodios de esta temporada esperamos contar con entre 10 y 15 expertos en distintos temas de salud y medicamentos. Bueno, yo creo que con estos datos pues está bastante claro lo que has comentado, de que principalmente nos escuchan mujeres, pero porque somos una profesión principalmente femenina, al menos hasta el día de hoy. Estas cosas mañana pueden cambiar. Y sí que es cierto que pues durante esta temporada, aparte de darle un poco de giro, que ya comentaremos, vamos a hablar con distintos expertos sanitarios, ¿no? Pues para intercambiar opiniones y ver formas de seguir creciendo profesionalmente. Totalmente de acuerdo, Irene. Creo que a la gente le va a gustar mucho y la primera opinión que quiero pulsar es la tuya. ¿Qué tal tu verano? Mi verano, pues corto. Todos los veranos son cortos, calurosos y pues siempre apetece que se alarguen un poquito más, ¿no? Imagino que como el tuyo o prácticamente similar. Pues sí, del estilo. El estilo viene divertido, familiar y con ganas de retomar ciertos temas como este podcast, que me hace mucha ilusión. La rutina, la añorada rutina del verano. Pero sí que nos apetecía volver, nos hemos tomado un poquito más de relax, de descanso, porque al final, pues porque empezar las cosas demasiado forzadas, pues a veces no lleva a ningún buen lado. Entonces hemos planteado empezar un poquito más tarde, pero poder darle el giro un poco al podcast que nos apetecía también a nosotros, ¿verdad? Sí, a veces hay que bajar la cadencia, hay que bajar un poco el ritmo, hay que bajar la resistencia, pero nunca dejar de pedalear. Porque ya sabemos, Irene, que el que se para se muere. Que tengan claro que vamos a seguir aquí dando guerra, aunque empecemos un poco más tarde, pero marearemos. Y la guerra fundamentalmente, aunque demos datos, presentemos y anécdotas, la vamos a dar en la dosis de conocimiento. ¿Te parece? Eso es, la dosis de conocimiento. Pues vamos allá. Para comenzar esta temporada, un poco vamos a compartir Guillermo y yo la dosis de conocimiento, porque yo ya estaba cansada de que él cogiera el protagonismo al 100% de la parte más importante del podcast y he dicho, hombre, hasta aquí, que yo también quiero aportar mi grano de conocimiento. Como si no lo hiciera. Es broma. Pero sí que es cierto que hemos dado un poco de giro y vamos a aportar un poco más, hacerlo un poco más grande, pero desde otro punto de vista. Va a seguir estando la dosis de conocimiento, pero va a haber más dosis similares. Y luego, pues, un poco durante este podcast vamos a contaros cómo va a ir la próxima temporada, las nuevas secciones, los nuevos invitados, nuevos temas, pero como siempre, con criterio y buscando el conocimiento adecuado.
Sí, el objetivo de la dosis de conocimiento va a ser responder a las preguntas que nos solemos hacer los sanitarios cuando nos enfrentamos a distintas situaciones, distintas problemáticas de salud de nuestros pacientes. Siempre vamos a estar enfocados en el paciente y siempre buscando pues, ese respeto, esa necesidad de cuidado que necesita el paciente a través del conocimiento y la evidencia de nuestros expertos, que a veces seremos nosotros, que bueno, algo sabemos también, Irene y yo. Un poco, pero entre todos yo creo que sumamos, que es lo importante. Sí, sin duda. Luego también pues pondremos a prueba y a examen los conocimientos de nuestros invitados, como siempre. Y bueno, los vuestros, porque os daremos la oportunidad de responder a estos bulos, que pondremos y luego diremos si son verdaderos, si son falsos y un poco la realidad de cada uno de los bulos, porque sabéis que nosotros bulos y contenido formativo vamos a tener que poner. De esto nos vais a librar. Y hoy, como tenemos un podcast sobre el podcast, hemos decidido hacer unos bulos, mitos sobre los podcasts. Bueno, pues vamos allá, Guillermo, empieza tú. El podcast es solo audio, el vídeo no aporta nada. Yo creo que no aporta nada porque no nos ve mucha gente en YouTube. Pero resuélvenos esta duda, a ver. Os resuelvo la duda. La realidad es que el consumo en vídeo ya es global, ya es generalizado. Los vídeo podcast son algo súper común, aunque se ponga el vídeo y no todo el mundo haga caso al vídeo. Pero YouTube es el servicio más usado para escuchar podcast por los siguientes semanales, por ejemplo, en Estados Unidos. 1 de cada 3 lo hace a través de YouTube y casi la mitad de la población ha escuchado y visto podcast. Pues yo creo que tendremos que hacerlo en inglés, Guillermo. Bueno, podemos intentarlo. Para que el video podcast tenga más impacto, para que lo vean en Estados Unidos. Podemos hacer algún pequeño clip o traducirnos ahora con inteligencia artificial. ¿Verdad? O por lo menos intentar nosotros el inglés y que luego, pues oye, pues la inteligencia artificial haga el resto y nos pula y nos dé un acento británico o de California americano. O de Pensilvania. Claro, ya que juegue ahí más. Donde queramos que la audiencia suba en ese momento. Vamos a mantener durante todo el año el audio, nuestra versión en audio de todas las plataformas, iVoox, Spotify, incluso YouTube, y también la versión en vídeo, pero vamos a dedicarnos a optimizar sobre todo en YouTube los títulos y las miniaturas para que captemos un poquito más de descubrimiento en esa plataforma y de ahí luego derivarlo hacia Spotify e iVoox. Una pregunta, ¿tú cómo consumes los podcasts? ¿En vídeo o en audio? Yo los consumo fundamentalmente en audio, aunque alguna cosa a través de YouTube. Pero muy puntual. Yo YouTube vídeo tengo algún vídeo podcast que sigo con cierta regularidad, pero no siempre lo veo. Es decir, a veces lo pongo y lo escucho. Sí, yo realmente consumo audio porque lo uso en el coche y es bastante complicado ver vídeos en el coche mientras conduces. Pues complicado y peligroso. Y peligroso, sí. Nada recomendable, ¿eh? Por si alguien nos está escuchando y lo quiere intentar. Yo no lo he intentado, pero tampoco lo recomiendo. No. Bueno, vamos a por el siguiente. Con estar en Spotify, Apple, basta. La distribución es secundaria. Pues la realidad un poco es que el descubrimiento y el tiempo de visualizaciones en YouTube están inclinando un poco la balanza. Muchos oyentes empiezan por YouTube y luego es cuando ya migran a la parte más de audio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a publicar nativamente en YouTube, Shorts y enlazaremos a nuestros feeds de audios, manteniendo un poco nuestras redes sociales pues impecables, quizás con algún clickbait, pero que no nos vamos a pasar en esto, vamos. Sí, no prometemos que no vaya a haber clickbait, pero porque alguno habrá. Hombre, alguno tiene que haber porque... Vamos a tener la tentación de hacer cortes con algún clickbait y bueno, pues vamos a caer seguro en la tentación, pero prometemos que no va a ser mucho. No, mucho no. Y el tercero de los mitos bulos que vamos a desmentir hoy los podcasts son cosas de jóvenes. El público senior no está. ¿Tú crees, Irene? Que no, porque, a ver, aunque yo soy muy joven, ya no estoy entre los más jóvenes y lo escucho mucho. Y en mi entorno también escucha mucha gente podcast. Pues efectivamente, el público mayor, vamos a decirlo, de edad mayor joven. Sí, me gusta. Si nos queremos poner en esa franja, los que cada vez se escucha más, crece de forma muy sostenida en mayores de 54 años y ya es el 10% de los mayores de 65 que escucha podcast semanalmente. Es decir, uno de cada 10 mayores de 65 que son
una generación que ha crecido con las radios se está acostumbrado también a escuchar podcast. Claro, exacto. Es un perfil que ya está acostumbrado a consumir ese audio, con la radio en sí, y entonces al final es prácticamente volver a esa forma de escuchar o de consumir información, y yo creo que por eso también les resulta más sencillo, más fácil hacerlo. Efectivamente, en cuanto coge un poquito la digitalización, teléfono, ordenador, tal, pero sobre todo el teléfono nos hace de transistor, ¿no? Que es una palabra que igual se ha perdido un poco, que los que hemos estudiado electrónica hace relativamente poco todavía recordamos, pero nuestros mayores los han llamado siempre transistores en las radios. Entonces, vamos a intentar hacer episodios puente, piezas educativas cortitas, pensadas para compartir en familia, con pacientes y acompañar a la mayor cantidad de población que podamos. Claro, porque hay algunos podcasts que vamos a hacer este año que también están enfocados a esos pacientes para que aprendan un poquito más, entonces se les pueda recomendar a todos aquellos que tengan alguna duda puntual relacionada con esa patología o con ese consumo de medicamento o con cualquier cosa que pueden escuchar. Eso es. Así que nada, tenemos una temporada completita. ¿Nos dará tiempo, Guillermo? Sí, nos dará tiempo. Y vamos a incluir también la dosis de herramientas. En esta sección vamos a desarrollar que en otros programas lo teníamos como apartado en la dosis de conocimiento, pero hemos decidido dar una sección completa, porque creemos que va a aportar mucho a la práctica asistencial diaria, esta dosis de herramientas. Sí, yo creo que tenemos tanto acceso a información que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Es como algo básico para empezar, y luego ya si queremos crecer más en ese área, pues ya imagino que una cosa lleva a la otra y te acabas relacionando con ese ambiente con el que quieres trabajar. Me refiero, si te interesa más el tema de vacunas, pues te vas al final empapando con todo eso y vas descubriendo un poco ese tipo de formación, cesación tabáquica, vamos, que siempre hay un margen ahí para trabajar luego, pero vamos a dar las cosas básicas y puntuales donde podemos ir o dirigirnos para empezar esa formación. Sí, y vamos a hablar de cuestiones, guías, recursos, cosas que tenemos a mano, un poco acumularlas para que sea más fácil. Sí, yo creo que es importante. Y luego, obviamente, publicaremos esto en nuestras redes a través de infografías, a través de pequeños vídeos en los que os facilitaremos los enlaces a estos recursos, porque muchas veces lo hablamos y a lo mejor mientras lo hablamos lo buscáis, pero es cierto que no siempre os hemos transmitido el enlace al recurso desde nuestras redes sociales, y eso sí lo vamos a hacer en esta temporada. Madre mía, que siempre nos hemos liado y no lo hemos dejado a poner. Pues esta vez sí, nos comprometemos a ponerlo en una infografía donde no podéis cliquear ni podéis... Es broma, ¿no? Si está la información, se puede copiar, pegar y se puede poner sin ningún tipo de problema. Así que podéis tener acceso a ello. Efectivamente. Y luego, recapitulando un poco, para cerrar el episodio de hoy, que va a ser cortito porque solamente es contaros cómo va a ser el resto de la temporada, vamos a cerrar con un mini resumen en el que vamos a incluir un dato, un mito desmontado y una acción que podremos realizar al día siguiente para intervenir en este problema de salud o con este medicamento con el que estemos hablando. Bueno, me encanta este resumen, Guillermo, pero sin más, damos por concluir un poco esta mini resumen de lo que vamos a hacer esta temporada. Así que me voy a despedir de nuestros oyentes por compartir este episodio con nosotros y que esperamos que nos acompañen durante esta cuarta temporada y aportar nuestro granito de arena un poco para que puedan mejorar su asistencia sanitaria. Luego también, como no, no os podéis olvidar de escucharnos en las plataformas donde colgamos el podcast y que nos podéis encontrar en redes sociales como @boticonsejo, @GuillermoEstradaRiolobos y, como no, en @ladiferencia está en la dosis. Si os ha gustado el episodio, necesitamos que nos recomendéis las reseñas positivas, incluso alguna negativa, pero siempre con la dosis adecuada de mala leche. Porque recordad que estáis en la diferencia, está en la dosis.